Bien, y le vamos a contar que esta tarde la Comisión de Constitución ha presentado la versión final de su dictamen sobre bicameralidad y sobre todo que plantea cambios sobre la incapacidad moral en el proceso de vacancia presidencial. Y vamos a saludar a nuestro invitado, a Gonzalo Monge. Él es constitucionalista, para hablar sobre los puntos que pretende cambiar esta Comisión de Constitución. Muy buenas tardes, bienvenido a TV Perú Noticias. Se habla de que ahora será tanto la Cámara de Diputados y luego la de Senadores quien defina la vacancia presidencial. Buenas tardes, Paola. Un gusto estar con ustedes. Efectivamente, se está proponiendo una reforma constitucional, ya el texto final de la Comisión de Constitución, presidida por el congresista Omar Chejade, en el cual plantea que volvamos al sistema que tradicionalmente siempre hemos tenido en el Perú, que es contar con dos cámaras, ¿no? Un Congreso con una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, y propone que efectivamente haya una distinción entre los tipos de vacancia, ¿no? La vacancia por permanente incapacidad mental o física, que sea declarada únicamente por la Cámara de Senadores, mientras que la incapacidad moral se crea una causal separada, sí sea declarada, como bien mencionaste, primero por la Cámara de Diputados y luego por la Cámara de Senadores. Es importante justo destacar este tema de la división que está planteando el Congreso de la permanente incapacidad, que en nuestro texto actual es permanente incapacidad moral o física, y el Congreso pareciera recoger la expresión minoritaria de los magistrados Ledesma, Espinosa Saldaña y Ramos, que plantean que no se entienda pues la incapacidad moral como un juicio ético, ¿no? Sino que se entienda como lo que tradicionalmente siempre ha sido en nuestro país, que es una incapacidad del tipo mental que le impida al presidente de la República continuar con su cargo. Claro, y además el artículo 113, leyendo acá la propuesta de la Comisión de Constitución que preside Omar Chejade, habla pues de la permanente incapacidad mental o física declarada por la Cámara de Senadores. Es además la comisión, por ejemplo, debido a la comisión de un delito doloso flagrante. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, actos de corrupción. Efectivamente, Paola, lo que está planteando es que los hechos fácilmente constatables, como la incapacidad mental o física, sean declarados por la Cámara de Senadores, y introduce una causal separada de este juicio ético y plantea, por ejemplo, como tú bien dices, el caso de un delito flagrancia, ¿no? La comisión de un delito doloso flagrante. Piénsese, no sé, que el presidente cometa un asesinato. No es una causal prevista en el artículo 117 de la Constitución como aquello sobre lo cual puede ser acusado entre su mandato, pero sin duda pues generaría una situación de falta de idoneidad moral para conducir a la nación. Claro, y además sobre todo, ¿no? Porque se está siendo muy específico en los puntos a cambiar, ¿no? Dice la falta de aptitud moral para continuar ejerciendo el cargo por haberse acreditado objetivamente una conducta pública que genera un notorio desequilibrio social por atentar contra los valores éticos. ¿Quién debe acreditar objetivamente esa conducta? Creo que esta propuesta, en primer lugar, recoge parte de la ponencia de la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, porque ella, en su voto minoritario, sin duda, planteaba que sí exista, que se pueda entender la permanente incapacidad moral como ante hechos de gravedad que atenten contra valores éticos comúnmente compartidos. El problema es que si esto se deja en manos del Congreso, esto continuaría vulnerando, y esto es a lo que quiero anotar, una redacción de este tipo no solucionaría la incertidumbre que tenemos ahora producida por el Tribunal Constitucional de no saber cuándo entender. Lo que tú preguntas es sumamente importante, Paola, porque esto debería estar tipificado, por ejemplo, en el reglamento del Congreso, que se entiende por esta conducta que atenta contra los valores éticos comúnmente compartidos, ¿no? El magistrado Espinosa Saldaña ponía un ejemplo: ¿qué ocurre si el presidente Sagasti hace una fiesta COVID de estas que llaman ahora y esto se considera reprochable? Tienen los votos para sacarlo. Claro, ¿no? es más, pero ¿meritaría? No creo que no. Más moral, o sea, sería un quizás calificado, depende, es muy subjetivo.
es eminentemente subjetivo, y esto es justamente una diferencia con las causales anteriores, ¿no? La permanente incapacidad moral, mental o física es fácilmente constatable, ¿no? Claro. Si el presidente queda cuadrapléjico, Claro. en coma, en estado vegetativo, se constata, ¿no? Si el presidente tiene una enfermedad mental de, no sé, dilución, obviamente respetando el derecho de las personas con discapacidad mental, no toda discapacidad mental va a llevar no llevaría a este escenario, lo dice claramente el magistrado Espinosa Saldaña en su voto, pero este otro juicio ya no es tan objetivo como la constatación de que está en una de estas situaciones, sino implica un juicio ético. Ahora, este juicio ético va a estar supeditado a los votos, y eso es terrible para el sistema presidencial peruano, ¿no? El presidente podría ser vacado con 87 votos. Claro, pero además es interesante lo del tema de la línea de sucesión, ¿no? Que asume, por ejemplo, puede ser los vicepresidentes o el presidente del Congreso, y convoque solo a elecciones presidenciales. O sea, eso está también fijando también, ¿no? ¿Por qué? Sí, efectivamente, Paula, eso es una modificación importante, y yo creo que es un error. Creo que cuando se produce una crisis conforme al artículo 115 de la Constitución, en el cual no hay nadie que lidere el Poder Ejecutivo, corresponde convocar no a elecciones únicamente presidenciales, sino a elecciones generales, a elegir un nuevo Poder Ejecutivo, presidente y vicepresidentes, y elegir nuevos integrantes del Parlamento, ¿no? Claro. Esta precisión creo que es errónea, porque, por ejemplo, la Constitución permite que los candidatos a vicepresidentes postulen al Congreso, ¿no? A la Cámara de Diputados, e incluso este proyecto permite que el candidato a la presidencia postule al Senado. ¿Cómo podría ocurrir esto si es que no hay elecciones generales? Claro, ¿no? Claro, porque solamente sería para presidente, pero continuaría el Congreso en sus funciones. O sea, sería, continuaría, ¿no? Correcto, continuaría en este escenario, continuaría el Congreso. Es cierto que hay constitucionalistas que han estimado que cómo es posible que si el artículo 115 se genera por una crisis del Poder Ejecutivo, también caiga el Congreso, pero creo que en el entendimiento de un sistema presidencialista es importante que si hay una crisis del Poder Ejecutivo y asume el titular del Congreso, lo que lo habilita a ser presidente interino encargado de las funciones es su calidad de congresista, ¿no? Es esa calidad de congresista, y la Constitución lo obliga a convocar elecciones porque no fue elegido para ese cargo. Claro. ¿No? Si vamos a tener un presidente para completar un periodo y el Parlamento va a seguir igual, no va a haber un equilibrio de poderes óptimo, ¿no? Claro, o sea, se queda el Congreso que vacó al presidente que está reemplazando el titular del Congreso. Entonces, eso va a significar este borrador presentado por la Comisión de Constitución, mucho análisis. ¿Hay posibilidades que se apruebe? Y de aprobarse, ¿cuánto recién se podría tomar en cuenta? ¿De aquí a un año? ¿El próximo gobierno? Toda reforma constitucional requiere una aprobación por parte del Congreso, actualmente conforme al artículo 206, que si no tiene una mayoría absoluta de 2/3, tiene que pasar por referéndum. Ya no hay tiempo ahora para convocar a un referéndum para que esto entre en vigencia pronto. Sí es cierto que podría modificarse la Constitución, que diría que lo más sensato sería aplicar estas reglas a partir del 2026. Bueno, muy bien, seguro que vamos a ir analizando en los próximos días pues esta propuesta de la Comisión de Constitución, y agradecemos pues a Gonzalo Monge por estar con nosotros esta tarde. Gracias.